Tubería rotada con buckling sinusoidal está expuesta a serios daños. Buckling helicoidal es el escenario más crítico para un VHA direccional en pozos horizontales. Ya sabemos por qué es el escenario más crítico. La presencia de buckling helicoidal disminuye la capacidad de transferencia de peso de VHA. Aquí estamos viendo otra variable, aparte de la que ya vimos anteriormente, que afectaba la transferencia de peso. Entonces, tenemos otra variable que es el buckling helicoidal. Imagínense aplicar peso y que la tubería esté de esta manera. El peso no va a llegar a la formación, a la broca como tal. Entonces, no sería descabellado pensar de que si calibramos bien el peso, estamos perforando una formación que es medianamente dura, no es con alta compresibilidad, o puede ser que la broca esté dañada, pero si mostramos evidencia del torque que no ha cambiado, podríamos inferir en última instancia que estamos sometiendo el VHA a un buckling helicoidal, porque la transferencia de peso no es efectiva. Entonces, aquí vamos armando el rompecabezas un poco más. Consecuencia por la presencia de buckling. La presencia de buckling en el VHA puede conducir a diferentes problemas operacionales. Operaciones de perforación no optimizadas. Acá la ROP. Rotación de la sarta de perforación fuera de centro. Off-center rotation. Vibraciones torsionales que provocan una falla prematura de la broca. Incremento del torque. Daño del hoyo y ampliación del mismo. Falla de los elementos más débiles del VHA. Entonces, aquí vemos una serie de consecuencias que a la final todo esto lo que nos va a afectar es la ROP. Nos va a afectar la ROP. Entonces, es allí la importancia de correr un torque y arrastre. Factores que afectan la presencia de buckling. Seguimos. Factores que disminuyen la presencia de buckling. Tenemos el siguiente. Incremento de la inclinación. ¿Por qué hablan del incremento de la inclinación? Porque cuando incrementan la inclinación, ¿ok? La transferencia de peso disminuye. Y si el peso sobre la broca disminuye, es menos probabilidad de que sometamos a alta compresión el VHA. Incremento de la rigidez del VHA. Acá volvemos a lo que dijo el compañero, que si colocamos estabilizadores en la sarta, ayuda a dar más rigidez y por lo tanto evita este tipo de buckling. Incremento en el diámetro externo de los elementos de VHA. Un elemento más de diámetro reducido es mucho más débil, más flexible. En cambio, no es lo mismo un drill collar a un heavyweight. Si le aplicamos una compresión igual a cada uno, el heavyweight va a tender a hacer esas ondulaciones. En cambio, el drill collar no. Entonces, estos elementos de mayor diámetro dan mayor rigidez al VHA y disminuyen la presencia de este buckling. La presencia de estos elementos en el VHA contribuyen con la disminución del mismo y por ende disminución de la probabilidad de fatiga de algún elemento del VHA. O sea, la idea de todo esto es evitar una falla prematura por fatiga de cualquier elemento del VHA. Factores que aumentan la presencia de buckling. Incremento de la fricción en hoyo abierto, limpieza de hoyo, incremento del peso del lodo. El peso del lodo, recuérdense que hace un factor de flotación que es una fuerza hacia arriba. Entonces, si estamos aplicando peso, ayuda a comprimir. Si el pozo no está con una limpieza adecuada, el torque de perforación aumenta. Entonces, la rotación de la tubería tiende más como a hacer el twist de esa sarta.
Igualmente, si tenemos un incremento de la fricción, y el incremento de la fricción, ya sabemos que tenemos un incremento de torque. Entonces, eso contribuye a que podamos someter el VHA en presencia de buckling, sea sinusoidal o helicoidal. Acá podemos ver una gráfica que es arrojada de un simulador. Del lado izquierdo tenemos la profundidad. Del lado derecho tenemos las cargas a las cuales están sometidos este VHA. Estas cargas son el peso sobre la broca que nosotros efectuamos. La línea negra es el buckling helicoidal y la línea azul es el buckling helicoidal, sinusoidal. Estas líneas que vemos en la parte derecha son las líneas del comportamiento de la perforación de la sarta como tal. ¿Cómo se comporta? En el simulador, cuando nos arroja este gráfico, podemos ver que ninguna de las líneas de perforación toca las líneas de buckling. Quiere decir que este VHA no va a estar expuesto a cualquier comportamiento de buckling durante la perforación del pozo. Y eso es lo que se evita. Se corre la simulación, se ve el comportamiento del VHA de acuerdo al perfil del pozo, y si las líneas de perforación no tocan las líneas de buckling, entonces no existe la presencia de buckling en el VHA. Entonces, allí vemos la importancia de por qué al correr estas simulaciones podemos observar que hay presencia o no presencia de los mismos durante la perforación del pozo. ¿Se entiende claramente? Pero ahí el uso de centralizadores es a través de toda la sarta, también el drip pipe también. No, solo la parte del VHA, que es lo más crítico. Y parece que la tubería del drip pipe usa Recuérdate que los drill pipe están diseñados para estar sometidos a estas condiciones. Son mucho más fuertes que las herramientas del VHA. El drip pipe usa un tipo de protector en la unión. Sí, en el joint, si ve físicamente el grosor de las paredes de la tubería es de un espesor bastante considerable. Entonces, eso actúa como una especie como de un estabilizador. Cuando está sometida a peso, esas protectores te evitan que sea transferido para que ocurra el buckling. Pues. O sea, es algo como que te genera rigidez en la pareja como tal. Acá podemos ver en la parte inferior, podemos ver un valor que dice sinusoidal buckling weight on beat. Esta es una simulación de un pozo X que nos dice ya que con 10 kilolibras de peso vamos a tener la presencia de buckling en el VHA. Entonces, es un VHA de un diámetro de herramientas, puede ser de 3,5, que no se pueden someter a altos pesos sobre la broca. Entonces, ya sabemos ya que el máximo peso de trabajo puede ser 11. Ya sabemos que no podemos someter el VHA a un peso sobre la broca mayor. ¿Se entiende? Entonces, es allí la importancia de por qué debemos hacer estas simulaciones. Acá vemos un ejemplo, ya un peso mayor de 14, ya puede ser una SATA de 4/3/4. Entonces, es sumamente importante que tengamos el conocimiento de la parte de torque y arrastre, transferencia de peso, punto neutro,
si se genera buckling o no se genera buckling en el VHA. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Evitar fatiga de cualquier elemento del VHA. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuál es el escenario más crítico? ¿Qué tipo de buckling es el escenario más crítico al cual puede estar sometido el VHA? Helicoidal. 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 ¿Cómo podemos evitar la generación de buckling en el VHA? Mediante simulaciones. Estabilizadores. Elementos de mayor rigidez, de mayor diámetro. Es la manera como podemos evitar este tipo de fenómenos en el VHA. Entonces, ¿por qué ustedes creen que es importante simulaciones de torque y arrastre con lo que han visto hasta este momento? ¿Cuál es el factor principal? Evitar una pega de tubería, un atascamiento, una pesca. Evitar una pesca porque pues, si falla, puede ser que falle la herramienta o puede ser que dejemos un pescado. Entonces, si dejamos un pescado, se complican las operaciones. Entonces, para ustedes, del antes y después, ¿es importante la corrida de torque y arrastre? Sí, claro, sí, señor. Ver el peso sobre el peso sobre el VHA para no exceder. Correcto. Entonces, quiero que vayan armando su rompecabezas porque al final vamos a aplicar todos estos conocimientos para que los pongan en práctica y así puedan ver el resultado de por qué estamos haciendo esta capacitación. No para que yo venga y me siente aquí a hablar 5 horas al día, 4 horas, y ustedes estén escuchando y no pongan en práctica a funcionar. Pongan a funcionar el cerebro en 3D. Ya en 2D pasó de moda ya. Hay que pensar en 3D, imaginarse qué es lo que está pasando en el pozo. Eso les ayuda a ustedes a tomar decisiones, pero decisiones de manera correcta porque tenemos los conocimientos. ¿De dónde proviene el torque? El torque de la sarta de perforación. El mismo se genera debido a la fricción del VHA con el perfil del pozo que tenemos. Sumamente claro. Cargas provenientes debido al efecto de la gravedad hacia abajo, hacia el lado abajo del pozo. Ya dijimos ya que los elementos pesados, cualquier elemento, tiene una resultante de fuerza hacia abajo y dependiendo de la inclinación del pozo, eso va a crear mayor atracción entre las paredes del pozo y los elementos del VHA y por ende mayor fricción. Y eso se traduce en torque. Fricción de la parte del VHA que se encuentra en compresión. ¿Ok? Fricción generada por el contacto del intervalo del VHA rígido en la curvatura del pozo. En el caso de, comentaban que en Bolivia bajaban drill collar en los pozos direccionales, son elementos rígidos. Estos elementos rígidos van a crear mayor torque que un elemento flexible, ¿no? Un estabilizador recto te genera más torque porque tiene mayor área de contacto que uno que sea espiralado. Entonces, es allí la importancia de saber de dónde proviene el torque. Y de allí podemos clasificar cuáles son los elementos más óptimos para conformar un ensamblaje de fondo. Acá vemos más o menos cómo es la estructura de un VHA, ¿no? Ahí vemos que el VHA tiene varios estabilizadores. Estos estabilizadores son los que ayudan a dar rigidez, a evitar buckling, pero al mismo tiempo tienen contacto con las paredes del hoyo y generan lo que llaman el torque. Entonces, cada uno de esas sumatorias de los puntos de contacto que generan la fricción van a generar el torque observado en superficie. Entonces, el torque es la sumatoria de toda la fuerza de fricción multiplicada por los radios de todos los joints de las tuberías de la sarta de perforación. Toda la fricción es traducida en torque siempre y cuando la tubería
toda fricción es traducida en torque, siempre y cuando la tubería no se mueva hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si estamos rotando la tubería, estamos creando fricción. Obviamente, si paramos la rotación y movemos la tubería hacia arriba y hacia abajo, no estamos creando fricción, pero no es torque. Eso es lo que se denomina arrastre o apoyo. El arrastre es la sumatoria de toda la fuerza a lo largo de toda la sarta de perforación cuando se mueve hacia arriba o hacia abajo. Lo que pasa es que en inglés, nosotros en español podemos hablar de apoyo cuando vamos bajando y conseguimos restricción. Y cuando estamos sacando tenemos tensión. Pero en inglés la denominación de todo eso al final es fricción, es drag. O sea, no decimos apoyo, no tenemos una definición para apoyo y otra para arrastre, sino se le llama drag, si estamos bajando o subiendo. Entonces, el arrastre se observa de resultado de las fricciones cuando la sarta solamente se mueve hacia arriba o hacia abajo. Torque y arrastre. Toda fricción contribuye al torque y al arrastre en la combinación de rotación y movimiento hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. Entonces, muchas veces, no sé cómo lo hacen en Bolivia y en Perú, pero una vez que terminamos la perforación de la parada, paramos la rotación y hacemos lo que llama un washout. Repasamos hacia arriba sin rotación y cuando llegamos arriba, ponemos rotación y hacemos un rimming down. O sea, rimamos el hoyo hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué adoptan esta práctica, no? Lo que pasa es que los motores están diseñados para perforar y no para hacer un back rimming. El motor, cuando se hace un back rimming, la sección de poder se somete a tensión. Y eso por experiencia tiende a dañar los motores. Es por eso que se hace un washout sin rotación hacia arriba y se hace un rim down con rotación hacia abajo para evitar la fatiga de los motores de fondo. ¿Puede explicar el rimming down y el back rimming y el... Ok, el back rimming es sacar con rotación. Pero al sacar con rotación, estamos creando una tensión en el motor. Eso tiene un elemento que se llama el catching device, que es el que soporta el rotor. El rotor del motor es soportado por ese elemento. Si lo sometemos a tensión, es probable que falle. O sea, por eso ningún motor es diseñado para hacer back rimming. El motor está diseñado para perforar. Entonces, si sometemos el motor a tensión con rotación, es probablemente que dañemos. Obviamente, vamos acá, vamos a ver qué escenario tenemos en el pozo. Porque si estamos observando que nos estamos quedando pegados, tenemos que aplicar bar rimming porque no tenemos otra opción. Pero mientras no se puede hacer, no lo hacemos. Entonces, bar rimming, sacada con rotación. Y el rimming es cuando baja con rotación. El washout es cuando saca la tubería solo con circulación, más no con rotación. ¿Se entiende? Ingeniero, ¿podría repetir los términos? El back, Okay. Back rimming, back rimming. Terminamos de perforar la parada. Perforamos. Siempre se hace una revisión. Se circula hacia arriba y hacia abajo. Si sacamos rotando y circulando, eso es back rimming. ¿Lo ven? Disculpe, no le escuché lo del washout. No, ya estoy comenzando de nuevo. Entonces, el back rimming tiene rotación, pero está saliendo hacia arriba. Eso es un back, atrás. Rimming. Está rimando hacia atrás. Eso es un back rimming. Si estás haciendo un rimming, tiene rotación, pero vas hacia abajo. Rimming down. Rimando hacia abajo.
Si estás haciendo el washout, parate la rotación, pero tienes circulación y saca la tubería circulando. Eso es un washout. El diseño del perfil del pozo influencia la presencia de torque y arrastre durante la perforación del pozo, pero existen otros factores que pueden afectar e incrementar los valores del mismo. Factor de fricción, tortuosidad del perfil del pozo, altos dogleg localizados, condición del hoyo, estabilidad o inestabilidad del mismo, lubricidad del hoyo. Entonces, el factor de fricción va a cambiar dependiendo si tienes un hoyo entubado o el casing, o tienes un open hole, o tienes el hoyo abierto como tal, ¿no? Entonces, no es lo mismo que la tubería esté chocando contra un casing que esté friccionando contra la formación. Entonces, eso se calcula un factor de fricción en torque y arrastre, que eso va a cambiar dependiendo si el lodo es base aceite o base agua. Entonces, ese factor de fricción va a estar determinado bajo esas condiciones. La tortuosidad del perfil del pozo va a depender de cuántos grados por cada 100 pies hay que construir la curva. Los doblez localizados son los doblez que les expliqué que se crean con el motor. Si tenemos que levantar 2 grados en 100 pies, con el motor deslizamos 20 y hacemos el dogleg que debería ser para los 100 pies, lo hacemos en 20. Eso es un dogleg localizado. Muchas veces las condiciones del hoyo no son estables. Puede haber derrumbe, puede haber socavamiento. Eso te genera un perfil del hoyo que no es uniforme. Eso puede aportar un incremento en la fricción que crea torque. Entonces, si el lodo de base aceite, tenemos una lubricidad que permite bajar los niveles de fricción y por ende el torque. Pero si tenemos un lodo base agua, lo podemos ayudar con lubricante. Yo les mencioné que el máximo porcentaje de lubricante que puede ser agregado a un fluido de perforación es 4. Porque si agregamos 5 o 6, es el mismo efecto que 4. Entonces, no tiene sentido agregar un porcentaje mayor a 4. Pero ahí en lodos base aceite no se echa el lubricante. No, porque la base es lubricante como tal. Puede ser un aceite mineral, puede ser basa, que es el mismo gasoil le extraen todos los aromáticos. O sea, ya la base como tal es un aceite, pues. El lodo base aceite. El nombre lo dice, lodo base aceite. O sea, no tiene sentido agregar un lubricante en un lodo base aceite, porque ya su base es un lubricante. El punto de anilina es la temperatura a la cual se liberan los aromáticos del fluido de perforación en caso que estemos utilizando diésel. El diésel está contraindicado para los fluidos de perforación. ¿Por qué? Porque son un ente mortal para el medio ambiente, ¿no? Entonces, en muchos casos utilizan una basa, pero generalmente no les traen los aromáticos al 100%. Entonces, cuando no conocemos el perfil de temperatura del pozo y sometemos esta basa a un perfil de temperatura donde se pueden liberar los aromáticos, estos aromáticos dañan los elementos del motor. Las camisas de las bombas, que son de elastómeros, se dañan completamente. Ese mismo efecto causado en el rotor del motor. Entonces, al dañarse el rotor del motor, se daña el motor y tenemos que sacar a superficie. Factor de fricción. Hablé de que el factor de fricción va a depender del tipo de fluido de perforación, va a depender de si estamos en casing o en formación. Entonces, este factor de fricción se calcula para hoyo entubado y hoyo abierto. Entonces, contacto del VHA con el casing, contacto del VHA con el hoyo abierto. Es decir, formación.
Hoyo abierto. Contacto del VHA con la formación dependiendo del tipo de formación aumenta o disminuye el factor de fricción. Muchas veces formaciones blandas, arcillosas, formaciones duras, abrasivas, de alta o baja compresibilidad. Eso afecta el factor de fricción. Porcentaje de lubricante. Dependiendo del tipo de fluido de perforación, se observará comportamiento del torque diferente. Si es lodo base agua, que ya lo come la base aceite, o lodo base agua. Si es lodo base agua, debemos agregar un porcentaje de lubricación no mayor al 4%, porque el efecto es el mismo.